9 de la Constitución Nacional. La alumna que hizo la consulta decía que no entendía qué es lo que el artículo 29 decía. A ver, ordenemos un poquito. Sí. ¿Podemos ubicar en qué unidad está eso? Porque ahora estoy... ¿Para que agarro la Constitución también? A los Sí, efectos igual de te ubicarme, cuento si querés. porque estaba en otra cosa y la verdad que estoy Pero te cuento, desenchufado. Sí, decime. el tema del Congreso, que no puede ser nacional ni a las legislaturas provinciales ni a ningún gobernador las facultades extraordinarias. Ah, lo El que se está artículo discutiendo justo en el 29, Congreso en este momento. exactamente, exactamente. Y tiene que ver también con el fallo que nosotros estuvimos analizando clases anteriores. Esa unidad, Pero ¿quién la dio? yo la ¿Juez? di, Ah, ¿la la diste di vos? yo. Está bien. Sí. ¿Tenés algo para comentar sobre la duda que están... Sí, Yo para puntualmente responder quería hacer conforme a lo que se referencia. haya dicho, en todo caso. Sí, sí. Bueno, es que en su momento, cuando di la clase y hablé sobre el artículo 29, lo que comenté fue que el espíritu del artículo 29 se basaba en que anteriormente a que se haya escrito la Constitución, en el año 1837, gobernó Rosas, la provincia de Buenos Aires, y en ese momento se atribuyó estos llamados hoy día superpoderes. La suma del poder Bueno, público. exacto, se atribuyó la suma del poder público. Y esto confiere a que él, en su persona, toma el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial directamente en su persona. Y eso es lo que el artículo 19 puntualmente está repeliendo, o sea, defiende al artículo 1 de la Constitución, que nos dice que Argentina toma como forma de gobierno a la forma representativa republicana y federal. Y también con eso nos lleva a recordarles cuando hablamos acerca de la teoría de la separación del poder, la teoría de Montesquieu, que hablaba de que cuál era la finalidad de separar los poderes. La finalidad de separar los poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial tenía su origen en tratar de que no haya una concentración de poder. ¿Y por qué? Porque la concentración del poder hacía que el que los tenía concentrados en su persona abusara, tendiera a abusar de ese poder. Así que el artículo 29 lo que habla es eso, habla de que las atribuciones del Congreso, que son propias del Congreso, el Congreso no tiene que, de ninguna manera, otorgárselas, delegar esas atribuciones al Poder Ejecutivo, ni a ninguna legislatura provincial, ni a ningún gobernador, porque estas facultades son propias del Congreso y son indelegables. Correcto. ¿Querés agregar algo más, Yo lo Leo, que de les esto? recomendaría es esto en general, chicos. Uh-huh. Siempre que se estudia una materia jurídica, siempre se estudia el deber ser, o sea, cómo deberían ser las cosas conforme a las normas. A veces la realidad no coincide con la teoría que estudiamos. Bueno, ahí está el criterio que tienen que tener ustedes, porque ya todos ustedes son adultos, para saber discernir las cosas y tomar conciencia de cómo deberían ser las cosas. Desgraciadamente, esperen que bajo el volumen de mi celular porque está molestando a todos. Desgraciadamente, estamos viviendo en un momento en el cual, si querés estar informado, te aturden con información y la información es confusa. Y desgraciadamente, estamos viviendo una situación en la que nuestro poder legislativo, los miembros del poder legislativo, a pesar de que muchos de ellos han estudiado abogacía, pareciera como que lo que estudiaron
lo están ignorando, porque realmente llevan proyectos de ley para que se aprueben, y desgraciadamente muchos se aprueban, que no coinciden o se dan de patadas con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Entonces, yo lo que les diría especialmente es, estudiemos a los efectos de la materia, veamos la parte teórica de lo que debe ser. Después, en nuestro fuero interno, si queremos, podemos pensar si coincide o no coincide, si nosotros estamos de acuerdo con lo que se está dando. Tenemos el mejor régimen posible. Tenemos el régimen de la primera, tenemos un régimen similar o copiado o inspirado en el régimen jurídico constitucional de los Estados Unidos de Norteamérica, que quiera sí o no, sigue siendo el primer país del mundo, con sus defectos y con sus errores, y con su política interna y su política internacional. Pero desgraciadamente cuando la gente quiere emigrar, ¿a dónde quiere ir? Allá. Fíjense ustedes, si ven las noticias de los hondureños y de los guatemaltecos, los kilómetros que caminan a través de diferentes países para llegar a la frontera de México con los Estados Unidos, porque quieren estar mal en Estados Unidos y no estar pasando lo que pasan en sus respectivos países. Recientemente o en los años cercanos lo hemos visto con los emigrantes venezolanos, que muchos han venido a nuestro país, también huyendo de un régimen en el cual no respeta las normas o ha hecho tabla rasa y sancionó una constitución en la época de Chávez, la famosa constitución bolivariana, que no ha dejado de lado mucho de las libertades individuales. Y como estudiamos en algún momento cuando todos estábamos en Laboral 2, que estudiamos ¿se acuerdan cuando estudiamos la Constitución de Querétaro? El famoso artículo 129 de la Constitución mexicana, que era hojas. Ese artículo eran hojas de buenas intenciones. Y yo les invito a ustedes que se informen cuál es la situación social y laboral en México después de más de un siglo que se dictó esa constitución y la realidad lo que les marca. Entonces, las normas están para ser cumplidas. Por más buenos propósitos que se pongan, hay que adecuarse a la realidad, pero la primera realidad es respetar las normas, porque si no, es un caos, es una anarquía. Si vos no sabés cómo se va a manejar el otro, o el otro le quiere dar a las normas un sentido que no tiene, forzándole un sentido. Por ejemplo, la famosa ley que se está discutiendo ahora para reformar el Ministerio Público Fiscal. La norma constitucional actual y la norma que establece el modo de modificación y de nombramiento tiene un sentido. Ese puesto es muy importante y tiene que ser un poder independiente, y se lo quiere modificar para que sea un poder dependiente de la mayoría gobernante. No siempre el titular de gobierno tiene mayoría en el Congreso, pero cuando se da es un gran peligro, porque desgraciadamente el Congreso pasa a ser una escribanía de la voluntad del Poder Ejecutivo, y los poderes omnímodos ya demostraron que no llevan a ninguna solución, sino hagan un recorrido por los diferentes países del mundo que tienen régimen totalitarios, a ver si la gente ahí adentro vive bien o vive mal. Una de las principales economías del mundo hoy es China, pero no hay país más opresor de su población desde el punto de vista laboral que el chino. Así que no nos dejemos llevar por eso. Estudiemos lo teórico, y después comparemos. Y en la medida de lo posible, como ciudadanos, tratemos de defender esos principios. No nos dejemos engañar. Por eso la razón de ser de esta materia, que yo lo expliqué el primer día de clase, no sé si ustedes se recuerdan.
Marce, después de esta diatriba que me mandé, no sé si hay algo más que se quiera aclarar. Sí, Leo, el principio de razonabilidad también había sido un tema que había una alumna comentado, o sea, preguntado que alguna duda. Sí. ¿Dónde está la duda? O sea, si lo pregunta así en forma genérica es porque no sabe lo que es el principio de razonabilidad. Eso ya no es una duda, es ignorancia. Y entonces faltaría Yo estudio. lo que hice fue contestarle, yo le contesté en miel, o sea, se lo dejé escrito en En miel, forma pero a lo privada. mejor vos querés, claro, pero a lo mejor vos querés hacer una breve explicación, no está de más. A ver, Marcela, el tema de los principios, el de legalidad, el de razonabilidad, ¿eso fue tema que lo tuviste que explicar vos? Sí, lo explicamos en la unidad número 3. Bien. ¿Querés en todo caso hacer un raconto general, una síntesis de lo que dijiste en ese momento? O sea, yo lo que no quiero es estar pisando lo que expuso el profesor en el momento pertinente. Buenas noches, En Federico, ¿qué realidad, tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo ¿qué están? tal? Buenas noches, Federico. En Hola. esa oportunidad hablamos del artículo 28 de la Constitución y Sí, hablamos de que el artículo 28 lo que determina, bueno, es el principio de razonabilidad, que prescribe que los principios y garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos que están, bueno, en la Constitución, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Y ahí también un poco concatenamos con el tema de la reglamentación de las leyes cuando decimos que una ley necesita de una reglamentación para que sea operativa. En su momento pareció que estaba claro, pero bueno, fue una alumna que a lo mejor tenía una duda con el principio de razonabilidad, o en realidad esa misma alumna dejó varios temas que tenía dudas, sin puntualizar cuál era la duda. Yo lo que hice en Miel fue, bueno, contestarle de forma privada. No, no ¿y vos qué le privada, sino que contestaste? en ¿Podés Miel. hacer público ahora la Y contestación? esto más Ah, o menos esto mismo que te estoy diciendo. perfecto, Este, perfecto. es Perdón, eso. hola, buenas noches, perdón. Dale, Eh, Cintia. Justo veía que la Sí. alumna que había hecho la consulta está levantando la mano, quizás quiera Ah, comentar algo. perfecto. Ah, Castaño, perfecto. Así que, Castaño, Arbitra vos, en todo caso, Cintia, el tema del uso de los pedidos de la palabra. bárbaro, Así, bárbaro. dale, como moderadora. Bueno, bárbaro. Ahí, Castaño, cuando quieras te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, profesores. Sí, soy yo. Yo dejé la consulta en Miel. Yo capaz lo puse muy general, lo tendría que haber especificado más. En realidad mi consulta iba hacia la unidad 5, la de garantías. Al final de la clase habíamos hablado del control judicial y la verdad es que a mí me habían quedado los conceptos de oportunidad y conveniencia y no sé la verdad si no tomé nota bien o no los terminé de entender en el momento y me quedó como la duda de la idea de esos dos conceptos. Bárbaro, Castaño. Federico, si te parece, ¿querés comentarlos vos? Sí, a ver, puntualmente, Bárbara, es tu nombre. ¿Cuál era la duda puntual que vos tenías respecto al punto que vos abordaste genéricamente? Lo que yo había entendido era que, digamos, veníamos hablando de lo que eran las situaciones de emergencia del estado de sitio, y como que había un control judicial de las decisiones, pero no de la oportunidad y la conveniencia. Claro. Yo entendí eso como idea, pero la verdad es que no, como que no pude absorber bien, digamos, de qué se trata. Bueno, perfecto. Entonces, lo importante en un estado de sitio es que precisamente existan las condiciones que fija la Constitución para que se pueda decretar, la competencia de la autoridad, que puede ser el Poder Ejecutivo, o en realidad le corresponde al Congreso, pero en algunas situaciones excepcionales, valga la redundancia, lo hace el Poder Ejecutivo, y los fundamentos, que son la conmoción interior o ataque exterior. ¿Sí? Frente a esta situación, vos, al decretar el estado de sitio, producís ciertas consecuencias.
Lo que se juzga y lo que se puede juzgar son las consecuencias que produce esa declaración, no la declaración en sí. ¿Por qué? Porque las consecuencias que producen, vos sabés bien que puede ser arrestar o trasladar personas, salvo en el caso de que prefiriera salir del territorio argentino, y técnicamente se dice suspensas las garantías constitucionales. ¿Eso qué significa? Que cuando están suspensas las garantías constitucionales, hay ciertas libertades y ciertos derechos y las garantías que los protegen que no se pueden utilizar. Hay una fundamentalmente que nunca va a estar ni aún durante la vigencia del estado de sitio suspendida, que es el habeas corpus. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los derechos que siempre va a limitar es el derecho de circulación, el derecho de reunión o el derecho de trasladarse libremente. Entonces, frente a esas situaciones, la oportunidad, mérito y conveniencia, ¿qué quiere decir? El acto de declaración, como dice Sagüez, genéricamente, inclusive la guerra, es un acto que uno no puede cuestionar el por qué se declara, pero sí las consecuencias. Entonces, si yo decreto el estado de sitio, tiene determinadas consecuencias. ¿Me pueden detener? No, me pueden arrestar. ¿Puedo interponer un amparo para preservar mi derecho a la vida? Por supuesto. ¿Puedo interponer un habeas corpus para preservar mi derecho a ser trasladado o a salir del país? Por supuesto. ¿Puedo iniciar una demanda? Por supuesto. ¿Puedo ejercer en su totalidad el derecho a la libertad de prensa con algunas limitaciones en la medida que eso no pueda ocasionar algún problema en la seguridad, como bien lo dicen las convenciones internacionales? Entonces, la suspensión de las garantías tiene que ver con conjugar esa situación de excepción, de emergencia que se está viviendo. Entonces, si bien hay ciertos tecnicismos que te permitirían analizar si verdaderamente existe el estado de conmoción interior o ataque exterior, lo importante ante esa situación es que las consecuencias que producen, si te son perjudiciales, vos puedas cuestionarlas con presentaciones en sede administrativa, en sede judicial o ejerciendo tus derechos sin que te lo limiten. Eso quizás es lo que surge de la temática. Ok, gracias. Por nada. Bárbaro. Yo había separado las preguntas que fueron haciendo en el foro. Bueno, una de las preguntas era sobre el artículo 29 y ya la respondieron, ¿no, Marce? Y cuando me enganché estaban hablando sobre el tema del artículo 29, ¿es así? Sí, fue la primera pregunta que respondimos, sí. Bárbaro. Perfecto. Después yo había tomado otra consulta que tenía que ver con el tema de la bibliografía que habían dejado en el foro, que si bien no era una consulta sobre los temas vistos en la clase, era una duda planteada y como la tengo ahí apuntada, aprovecho para comentar, que fue una respuesta que también dio la profesora Casas en el foro, y en ese sentido va mi respuesta también. Hay cierto material que no está disponible en la web, sí está en la biblioteca de la universidad y tengo entendido que se ha habilitado turnos para ir a consultar los libros en la biblioteca, porque así lo vi a través de la plataforma Miel. Esto como un dato, si alguno no lo sabía, vieron que se habilitó, había una pestaña para solicitar un turno, no sé cómo estará el tema o los turnos actualmente, pero sí vi que estaba habilitada la opción. Y después el material que sí está disponible en la web está citado con los links dentro del cronograma de clases. Entonces, nada, lo que está disponible está citado en este cronograma y el resto del material bibliográfico que no está con algún link es porque no está disponible en la web. Así que bueno, esa aclaración sí la quería hacer porque también la había apuntado. Bueno, y la otra consulta que también había apuntado tenía que ver con esto último que se conversó con el tema del control judicial, la oportunidad y conveniencia, y el tema de la razonabilidad, que también lo escuché
que se charló al inicio. Bárbaro. Así que bueno, no encontré, no vi, no han dejado alguna otra consulta, pero sí abrimos este espacio de oportunidad para que si alguno tiene alguna duda respecto de los temas vistos, los pueda hacer en este momento de forma oral, a través de levantar la mano y yo los voy nombrando para que puedan consultar de los temas vistos, de la metodología del parcial. Ahora en unos minutos volvemos a refrescar, pero más que nada para poder cerrar el tema en cuanto a contenido. Sí, Delfina, te escuchamos. Buenas noches, profesores, ¿qué tal? Quería hacer una pregunta puntualmente a Marcela con las preguntas del otro día, que en realidad me generaron algunas dudas, porque yo lo había entendido que consultaba las formas de Estado y las formas de gobierno por separado, y cuando hablaba de forma de gobierno yo había entendido que era lo que era republicana, pero después, entendiéndolo mejor, creo que tenía que ver con el artículo número 1, ¿no?, de la Constitución Nacional, que hablaba de republicana, federal. En este caso era global todo, era directamente, digamos, lo que sería republicana y federal, no solo la parte republicana. Sí. ¿no? Sí, Delfina, apuntaba exactamente a eso, al artículo número 1, pero igual no estaba mal, claro, no estaba mal. Yo lo había entendido que preguntaba primero la forma de Estado y después la forma de gobierno, entonces había entendido como que la forma de Estado era federal y la forma de gobierno republicana, y después, viendo las respuestas, me di cuenta que apuntaba en realidad al artículo número 1. Entonces, mi duda puntual sería que si hay alguna pregunta en el parcial, por ejemplo, de forma de gobierno, siempre es hablando de referencia con el artículo número 1, ¿no?, de la Constitución Nacional. Sí, igualmente vas a tener la oportunidad también de poder, cuando estás, como es oral el parcial, cualquier duda que se te plantee con respecto a la pregunta que te haga el docente, vos vas a poder hablarlo con el docente que tenés frente tuyo, ¿no es cierto? Yo en este caso apunté el artículo 1, pero eso no significa que otro docente sí te pregunte por las formas de gobierno y por forma separada, por la forma de Estado, ¿no es cierto? Claro, como habíamos eso va a depender del docente que te esté... Claro, exacto. Pero bueno, vas a tener la oportunidad de que frente al docente que te toque, puedas aclarar a qué es lo que te está preguntando puntualmente, ¿no? Claro. Igualmente, siempre es bueno que desarrollen todo, o sea, podés dar una respuesta y también la otra, entonces estás demostrando tu amplio conocimiento del tema. Vas a hacer una conclusión. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, bárbaro. Ahí quedó la mano de Delfina. Ahí está. Bárbaro, gracias. ¿Hay alguna otra consulta, duda? Refresco el tema del fallo que se analizó las clases pasadas, también entra a la evaluación, que era el fallo del gobierno de la ciudad contra el Estado Nacional, el fallo de la Corte, que también está cargado en contenidos. Bueno, y vuelvo a insistir como para que aprovechemos este espacio, que es la última clase antes del parcial. Si hay alguna duda o alguna consulta que haya quedado de las unidades vistas. Hubo una pregunta que se hizo sobre la unidad 4 y como la doctora Anselmi Cabral hoy no iba a estar presente, ya la contestó y la respondió por la plataforma Miel, así que bueno, en ese sentido ya nos quedamos tranquilos. Y yo no vi más en el foro ninguna pregunta, pero bueno, si hay alguna duda, nada, vuelvo a insistir de aprovechar este... Profe. Sí. Sí, yo le quiero hacer una consulta con respecto en los efectos de la ley con relación al territorio. En la clase que vimos eso, cuando dice que el derecho dentro del Estado en principio rige dentro del mismo territorio, hablaba de una ley, acá tengo 2595, de la aplicación del derecho extranjero, cuando el derecho resulta aplicable. Y no termino de comprender, hay una parte que dice que... se cortó justo, o te muteaste o
pero no se te escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí está, sí, lo único que hago Hola. una aclaración, creo, sí, ahí se te escucha perfecto. Sí. Hernáez, ¿no? Sí. Perfecto. Hernáez Martín y, no puedo llegar a leer tu... Jimena. Jimena, ahí está, me parecía cortado. Perfecto, Jimena, bárbaro. Sí, hago una aclaración, creo que lo que te estás refiriendo es a un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, no es una ley lo que mencionaste, ¿puede ser? Sí, perdón, artículo. Perfecto, ahí está. Bueno, sí, repetí la pregunta. Sí, había como 3 excepciones que explicaba y había una que decía que como que hay varios sistemas jurídicos convergentes con competencia territorial y con diferentes ordenamientos legales para aplicar, y la verdad que no termino de entender cuando en qué caso se aplica o no se aplica, o sea, si va en contra de nuestra Constitución, por más que esté afuera, ¿se aplica o se aplica igual el derecho extranjero? No lo terminé de entender. Bueno, Federico, ¿querés contestarlo vos? O Marcela, o... No escuché, perdón, no me andaba bien el audio, Cintia, no sé. Sí, Jimena, ¿podés repetir la consulta? Sí, que cuando un derecho extranjero es aplicable, hay en uno de los puntos que decía la Filmina, decía que existían varios sistemas jurídicos convergentes de competencia territorial, y lo que yo no termino de entender es si el derecho o sea, si estás afuera, el derecho se aplica, el derecho extranjero, y cuándo no se aplica y se termina aplicando, digamos, nuestro derecho. O sea, es como que leo los 3, pero no termino de cerrar la excepción o... Te entiendo. A ver, si puedo ayudar yo, Cintia. Bueno, mira, normalmente lo que se concibe que la ley, todas las normas que surgen de un territorio, se aplican en ese estado, en todo lo que tenga que ver con su territorio, incluido todo lo que sea de su bandera, sus embajadas, en nuestro caso las Malvinas, que así lo concebimos, y todo lo que nos represente. ¿Cómo vos hacés para hacer valer el derecho extranjero en nuestro territorio? Vos tenés 2 sistemas o 2 posibilidades. Si es derecho extranjero, se consideraba antiguamente que es un hecho que debe probarse. Se fue avanzando progresivamente a través de los años y en las convenciones internacionales, tanto de derecho internacional privado como público, se las hace aplicables directamente. Es decir, hay tipos de derecho extranjero que son aplicables en forma directa porque así lo mandan, por ejemplo, los viejos, antiquísimos tratados de Montevideo, en cuanto una ley es aplicable y un tribunal es competente. El tribunal argentino es competente, pero la ley aplicable vamos a suponer que fue el uruguayo. Bien. Y después, cuando se incorporan y se le da la jerarquía constitucional, por ejemplo, en nuestro sistema, a los tratados internacionales de derechos humanos, sobre todo vinculado a eso, existen, para darte un ejemplo muy, muy sencillo y visible, posibilidades de aplicar instituciones y normas que surgen de otros ordenamientos, como por ejemplo en la Convención de los Derechos del Niño se menciona la kafala del derecho islámico. La kafala del derecho islámico es una especie de adopción que rige en el sistema precisamente islámico. Por lo tanto, para seguir los principios y las consecuencias que produciría eso, vamos desde la Convención de los Derechos del Niño, que nos habilita a hacer eso. Bien. Otro ejemplo que yo no puedo discutir es si vos sos capaz, jurídicamente hablando, en tu lugar de origen, sos capaz cuando llegas acá.
cuando nosotros no teníamos, por ejemplo, la mayoría de los 18 y sí los demás países, surgía la cuestión de cómo íbamos a analizar si esa persona era capaz, podía realizar un testamento y demás. Entonces esos tratados, esas convenciones y las propias normas inferiores, como es el Código Civil y Comercial, lo fueron permitiendo. Así que más o menos con eso espero poder, bueno, bárbaro. Sí, y sumado a esto también había algo que agregaba la Filmina y que tiene que ver, ¿no?, con esto de aplicar la norma extranjera en el territorio argentino, siempre y cuando nos dice nuestro Código Civil y Comercial que no se vulneren estas disposiciones o estas normas de orden público que nosotros tenemos en nuestra normativa, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, siempre y cuando esa norma extranjera no vulnere nuestra normativa de orden público, bueno, va a ser aplicable, ¿no?, como, bueno, este artículo, que es el artículo 2600 del Código Civil y Comercial de la Nación, bueno, es lo que dice esto que yo les estoy comentando sobre orden público. Claro, para agregarte algo también gráfico, si algún país tuviera alguna minusvalía respecto de la mujer, no podría regir en nuestro sistema. Ese sería un ejemplo gráfico. Tal cual. Gracias. Bueno, ahí veo que está levantando la mano Perea Estefanía. Te escuchamos. Hola, profe. Sí. Era sobre la unidad 2, vimos el tema de la Constitución y diferenciábamos lo formal de lo material. Entiendo que lo formal es lo que se sustenta en la Constitución, lo que está escrito. Y lo material es lo que se sustenta en la realidad social del Estado y lo que no se encuentra escrito, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de lo material? Bueno, la Constitución formal ya lo explicaste bien y lo material también. Un ejemplo sería todo lo que vos plasmes que surja de la Constitución y que, si bien no está escrito detalladamente, como todas estas situaciones que quizás estamos viviendo y demás, surgen diversos ordenamientos o diversas actividades o misiones del Estado que se plasman de esa manera. Un ejemplo también, antes del 94, era la emergencia. La emergencia no era algo que se concebía como tal, salvo en lo que tenía que ver con el estado de sitio o con la intervención federal. Luego, el 99, inciso tercero, al hablar de los DNU, concretamente lo que te hace es definir cuáles son las circunstancias excepcionales, o por lo menos mencionarlas, y los ejemplos son que yo puedo utilizar un DNU, por ejemplo, para el aislamiento. En eso sería prácticamente leyes constitucionales que formarán eventualmente el bloque de constitucionalidad y que forman parte de la Constitución material. Ok, profe, podría usar eso como ejemplo entonces. Gracias. Claro. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero creo que con eso. Sí, perfecto. Bueno, no veo, nos quedó levantada la mano de Estefanía, pero no veo ninguna otra mano más levantada. La idea, a modo de repaso, mientras van pensando si hay alguna duda o consulta más, es aclarar las unidades que son objeto de evaluación, que son las que se dieron, que es de la unidad 1 hasta la unidad 6 inclusive. Y ahora estamos aguardando que se reincorpore el doctor de Cristo, que no sé si Leonardo ya estás incorporado nuevamente. Estoy acá. Perfecto. ¿Querés que hablemos algo de la modalidad? Ya no hay más consultas en cuanto a lo teórico, así que nos restaría el tema de la modalidad. Sugiero algo. ¿Ya hemos agendado todas las reuniones de los alumnos? Sí, bien. Sí, ya están todas agendadas.
una excepción, que esto lo remarco por si hay algún... El caso de Marcela. Es el caso de Marcela, Bien. que Marcela ya nos avisó, y Marce, si estás ahí lo puedes confirmar, que es que ya le envió su mensaje a su grupo de alumnos avisándole que ella no va a agendar las reuniones, es por una cuestión técnica, sino que va a llamar a cada alumno y ya están informados esos Bien. alumnos. En todo caso, Sí. sugiero esto, que Marcela, en todo caso, por este medio, reitere esta circunstancia, observando cómo se va a manejar, desde qué hora, los 3 voluntarios que tenemos cada profesor a partir de las 18, la hora que cada uno se ha dispuesto, y a partir de las 19 el resto. Que Marcela aclare lo suyo, y después lo que sugeriría en todo caso es interrumpir por unos 15 minutos, que todos salgan de esta clase, verifiquen que tienen una reunión programada para el próximo 27, que ya están cargadas todas, ¿no, Cintia? Vos Sí, ya sí, están están hechas. cargados todos y lo pueden verificar sin necesidad de salir. Bueno, decinos, a ver, ¿cómo iríamos desde esta posición a la verificación? Así los que no lo sabemos lo hacemos sin salir de esta conexión. Sí. Primero, discúlpame, Vale. Cintia, primero Sí, Marcela. que Sí, Marcela. en el mensaje, bueno, que los que estén pendientes y cada uno Se le escucha muy entrecortada, pero bueno. Sí, Marcela, no se te escucha. Bueno, me voy a movilizar con el teléfono, voy a ir para aquí. Bueno, Ahí y se te decía escucha bien. que sí confirmo que envié todos los mensajes explicando, bueno, que voy a hacerles el llamado, y a cada uno de forma individual le mandé el horario en que los voy a estar llamando, iniciando, por supuesto, con los voluntarios desde las 18 de la tarde, o sea, de las 6 de la tarde, como el primer horario, y con 20 minutos cada llamado, ¿no? Espacio de 20 minutos entre cada llamado. Así que cada alumno que recibió su mensaje, me gustaría que ahora, cuando puedan ver y verificar si lo recibieron, confirmen que recibieron el mensaje, e inclusive con el horario ya prefijado. Mirá, en base a lo que dijo ahora Marce, a ver, propongo otra cosa que contradice un poco lo que dije antes, que me parece que era un poco desordenado. En todo caso, al finalizar la clase, que verifiquen todos que tienen una reunión conformada y nos ponen un mensaje. Aquel que no tenga una reunión conformada nos pone un mensaje en miel y tratamos de solucionarlo en forma privada con esa persona, así no tenemos inconvenientes. Pero hoy, salvo los casos de los alumnos que dan con Marcela, que ya saben porque Marcela les mandó el mensaje, el resto todos tienen una reunión conformada para el día 27. Exacto. A partir de las 18. A partir de las 18 son 3 alumnos cada uno, ¿no, Marcela? ¿Cintia? Sí, 3 alumnos. Perfecto. Cada... Y a partir de las 19, el resto de aquellos que no pudieron presentarse antes. Exacto. Ya les tiene que figurar. La sugerencia es que ingresen a la reunión a través de la herramienta calendario en el horario que cada uno tiene agendado, y que sí tengan presente tener ese día a mano DNI, y procuren, desde ya, es una aclaración quizás un poco obvia, pero no está de más, que tienen que tener micrófono y cámara, ¿no? Habilitados para el momento del examen. Y DNI a la mano, muy importante. Para no dilatar la reunión y siempre pensando que atrás de esa reunión viene otro compañero. Otra aclaración es que quizás, si eventualmente alguna reunión se llegara a atrasar, bueno, quédense disponibles, quédense conectados en la plataforma, que el docente quizás se pueda atrasar unos minutos, pero el docente se va a contactar, ¿no? Y si no, quedan los canales de comunicación obviamente abiertos, que son foros y mensajería. Recuerden siempre, la mayor sugerencia, a excepción de que alguno quiera dirigirse puntualmente a un docente, pero enviar el mensaje como destinatario a todos los docentes para asegurarse que
que todos o que la mayor cantidad posible de docentes lo puedan leer y entonces así evitamos dilaciones. Sugiero algo por una experiencia que tuve esta semana tomando parcial en otra asignatura. Sí. Si alguien tiene un problema técnico en el momento en que está citado para conectarse a Teams, nos pone un mensaje en miel eventualmente, y cuando terminamos de tomar a todos, le armamos, el docente que le corresponde, le armamos unas reuniones profesa cuando nosotros terminamos, que se quede ahí. O sea, si hay una cuestión técnica, por favor no especulen con que quiero dar dentro de media hora a ver si termino de estudiar, ¿no? Realmente que sea un tema técnico. El otro día me sucedió, con una alumna me conecté, el audio de ella no se escuchaba, pero sí la imagen, obviamente por oficio mudo no podíamos dar el parcial, entonces la postergamos para el final y después no pudimos conectar. Entonces no se desesperen, porque si entramos a buscar técnicamente cómo solucionar un problema en el horario de ese examen, vamos a ir demorando el resto de nuestro cronograma. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bien. Perfecto, bárbaro. Una consulta, con respecto a lo que sería certificado de examen, ¿eso se envía el mismo día, se envía después del parcial? ¿Cómo sería? Danos 24 horas por lo menos. Fíjate que si terminamos a las 23, quizás al día siguiente te lo podamos mandar. Mandarlo esa misma noche, depende de la cantidad, vemos. De un mensaje que necesitaría el certificado y bueno, después ahí está. La respuesta. Correcto. Está bien, perfecto, gracias. De acuerdo. Nada más. No hay ninguna mano más levantada, así que sí. Bueno, ahí Gabriela, Longa. Sí, Gabriela, te escuchamos. Sí, buenas noches. Profe, yo quería hacer una consulta porque no tengo experiencia con la plataforma. Yo recibí el mensaje de la profesora Marcela y bueno, voy a estar atenta al recibirlo por llamadas. Lo que no sé cómo funciona, si es que tengo que tener abierto Teams. Entonces, y en el grupo, en el equipo de tópicos de avanzada, y ahí yo voy a ver como un llamado telefónico, digamos. ¿Es así que funciona? Sí, funciona así. Vas a recibir un llamado telefónico. Perfecto. En la plataforma, por supuesto. Sí, está bien. Bueno, eso quería estar segura, gracias. De hecho, perdón, Cintia, discúlpame que te interrumpa. Lo que quería también aclarar es que nosotros ponemos un horario y es estimativo. En realidad puede ser antes o puede ser después de ese horario que por lo menos yo personalmente he tenido la experiencia de que algún alumno no se haya presentado, entonces nos queda el hueco, ¿no? El horario vacío. Y entonces a lo mejor algunos minutos antes también podemos llegar a llamarlo, o de lo contrario, si nos extendemos demasiado con algún alumno tomándole el parcial, también puede ser que nos pasemos y lo llamemos unos minutos después. Yo les pido que estén atentos, ¿no? Que no desesperen. Si ustedes ven que el horario era 18:30, 18:40 y yo no lo llamo, esperen, porque los voy a llamar, no es que me olvidé. ¿Sí? Es estimativo el horario. Bueno, Cintia, discúlpame que te interrumpí, quería decir eso. Yo nada más quería agregar que fíjense que a la izquierda de la plataforma Teams figura una herramienta que es llamada, ahí les va a entrar la llamada. Igual si ustedes están conectados en la plataforma, no sé, a mí en lo personal me sale una notificación de que me están llamando y ahí atienden la llamada como si fuera una videollamada que realizan por WhatsApp, así que no van a tener problemas. Nada más quería señalar